Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo voy a analizar Cardano y veremos si puede seguir corrigiendo en tiempo, en precio o si incluso ya podemos arrancar hacia arriba. Así que empezamos. Bueno, como ya sabéis, esta es una nueva sección del canal donde lo que hago es analizar técnicamente criptomonedas de manera rápida, ¿vale? Vosotros en esta ocasión habéis decidido Cardano y lo habéis decidido porque he puesto pues unas encuestas en Twitter y en Instagram y habéis votado que queríais eso. Por lo tanto, si no me sigues en Twitter o en Instagram, sobre todo Instagram, que es lo que más uso, pues te recomiendo que me sigas y así pues podemos participar. Y ya de paso, pues lo hilo con YouTube y sígueme también, que estamos a nada de los 3000, ¿vale? Así que vamos a ir empezando con lo que nos interesa. Y es que Cardano podríamos decir que está en una situación privilegiada. Si miramos desde hace 3 semanas, que es cuando empezó el derrumbe Cardano lógicamente ha caído un 60% más o menos, como todas las criptomonedas, pero lo único que ha hecho es volver a esta zona de soporte. Si cogemos Bitcoin, en este caso, hace 3 semanas, pues las mismas, 1, 2, 3, Bitcoin ya venía cayendo una mientras Cardano arrancaba hacia arriba, pero en este caso lo que ha hecho Bitcoin es caer un poco menos, pero fijaros en qué zona se ha quedado, en el mínimo anterior semanal. Entonces, teniendo esto en cuenta, si volvemos al gráfico de Cardano, podemos ver que estamos incluso más arriba que la zona de rango anterior. El rango vendría a ser este nivel de aquí, lo voy a marcar. Ya hablamos de este rango en otros vídeos, pero bueno, vamos a comentar alguna cosa más. Primero de todo este nivel de aquí, que ha durado meses, ha permitido que muchos nuevos participantes entren en Cardano, ¿vale? Ha sido una zona de acumulación bastante importante, ahora se ve rápida, pero claro, ver cómo el precio llega arriba, vuelve para abajo, parece que rompe, pero vuelve para abajo, parece que rompe otra vez, pero vuelve para abajo. Parece que se vuelve a desacelerar aquí, luego rompe, luego, ¿vale? Al final se hace largo, ¿vale? Entonces, toda esta zona donde han entrado nuevos participantes contrasta con esta zona donde yo considero que habrá habido menos participación. O sea, el precio se ha acelerado, pero yo creo que el nivel de participantes aquí habrá sido mayor al nivel de participantes nuevos aquí. Entonces, lo que ha permitido que Cardano se mantenga en la misma zona anterior, pese a que era un 60%, es este gran movimiento de aquí de, en total, un 165%. El precio podríamos decir que ha vuelto al rango, pero está incluso por encima del mínimo del rango anterior. Estamos un 65% más arriba del rango anterior. ¿Esto qué significa? Que si caemos desde este nivel hasta aquí, caeríamos un total de 40%. Imaginaros lo que pasaría si Bitcoin cae un 40%. Vamos a verlo. Desde el nivel actual, cogemos aquí en gráfico diario y Bitcoin va a caer un 40% en 3, 2, 1... Pues mira, nos plantamos en alrededor de 20.000. Nos hacemos un poco de caquita, ¿no? En cambio, si cae Cardano un 40%, perdonad, estamos todos contentísimos. Porque no solamente cae dándole más valor al que ya tiene Cardano, lógicamente puedes comprar el mismo activo mucho más barato, casi un 50% más barato, sino que además cae en una zona que técnicamente es perfecta. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, porque no ha roto los mínimos anteriores y segundo, porque esa zona coincide con un nivel de acumulación súper importante. Por lo tanto, ahí ya vemos el contraste que podemos ver entre Cardano y Bitcoin. Otro tema importante sería aquí en gráfico semanal ver cómo la media móvil de 50 es una zona de resistencia dinámica 1, 2 y 3 veces. Mirad que bien la respeta y luego, después de ser resistencia, pues pasa a ser soporte 1 y 2 veces. El escenario ideal, en mi opinión, sería que Cardano volviera a tocar esta zona de soporte. ¿Esto significaría que Cardano tiene que caer un más o menos 50%? Sí, un 55%. No. Esto significaría que en un escenario en el que Bitcoin no es capaz de dar nuevos máximos crecientes relativamente pronto, recordad, llevamos defendiendo esto en el canal desde hace un mes, prácticamente desde que abrí el canal,
el rango o la acumulación que Bitcoin va a estar, en la que Bitcoin va a estar durante un tiempo, pues si sigue esta hipótesis y al final se valida, podríamos ver un escenario donde Bitcoin no rompe máximos históricos y Cardano, lógicamente, pues se puede mantener durante el mismo tiempo en esta zona. Un poco más arriba, un poco más abajo, da igual. La cosa es una acumulación en estos niveles de aquí, un rango amplio. Y mientras acumula y corrige en tiempo, la media móvil se puede ir acercando y podemos llegar a ver un contacto dentro de este rango. Esto sería increíble y una zona de compra de un valor desmesurado, porque se juntan dos zonas súper importantes. La zona de anterior máximos históricos, que ahora corresponde con este rango de aquí, y la zona de una soporte resistencia dinámica súper importante en este caso, como es la media móvil semanal de 50. Esto sería, como digo, una zona súper buena en mi opinión para acumular. Lo que pasa es que, claro, tendríamos que situarnos en un escenario en el que Bitcoin se mantiene en rango durante un tiempo más y Cardano pues hace lo propio, ¿no? Entonces, si pasamos a mirar el gráfico de ADA contra Bitcoin, siempre es interesante mirar estos gráficos porque vemos el contraste de lo que ya vemos en el precio. Al final ya ves lo que está subiendo Cardano y lo que le está costando subir o está cayendo incluso Bitcoin. Pues aquí lo que vemos es el dibujo de eso, ¿vale? Entonces, si contamos, por ejemplo, que Cardano sube hasta máximos históricos de esta ecuación, nos daría un triste 10%, más o menos. En cambio, si contamos con que... máximos recientes, perdonad. Pero si contamos con que sube hasta máximos históricos, lo que subiría es un 90%. Entonces nos vamos al gráfico de Cardano y vamos a ver que es un 90% para Cardano. Vamos a ponernos en el nivel actual, pues un 90% es llegar al nivel de más o menos 3,16, ¿vale? Esto contando con que Bitcoin no se mueve nada. Lógicamente, si Cardano se mueve un 90%, entendemos que Bitcoin se moverá X. Por lo tanto, Cardano no se movería solo un 90% en la ecuación Cardano contra Bitcoin, sino que se movería más, ¿de acuerdo? Entonces, no se movería un 90% en Cardano contra dólar, sino que se movería más, ¿vale? Porque si Cardano está subiendo y Bitcoin sube, pero Cardano mejora un 90% de Bitcoin, Cardano subiría más. Por lo tanto, esto nos pondría un Cardano a nivel de 4 o más sin ningún problema. No voy a entrar en esto porque tenéis un vídeo hace nada respecto a esto que estoy comentando, donde hago algún cálculo y me sale un precio objetivo para Cardano. Pero sí que es verdad que me gustaría hacer un comentario sobre los proyectos que buscamos. Es decir, es muy difícil y estresante y, bueno, en fin, cualquier adjetivo negativo que se te ocurra, pues tener que buscar o intentar buscar cada semana el típico proyecto que va a explotar, la típica altcoin desconocida con baja capitalización que te va a dar un porcentaje increíble y que te va a hacer rico de la noche a la mañana. En cambio, tener claro los proyectos en los que se invierte, entender la solidez de lo que hay detrás de un proyecto, en este caso Cardano, entender que además el price action acompaña, pues esto te ahorra muchos dolores de cabeza y no necesitas estar pendiente de lo que hace todo el día, porque si Cardano cae un 40% te da absolutamente igual. Primero, porque sabes lo que hay detrás de Cardano y segundo, porque sabes dónde está ubicado Cardano. En cambio, si la típica altcoin de turno te cae un 80-90%, empiezas a sudar, no sabes si comprar más, no sabes si vender, no sabes qué hacer, ¿vale? Por lo tanto, es importante defender este tipo de proyectos, este tipo de inversión y entender un poco los activos en los que estamos comprando y en los que estamos depositando nuestro dinero, ¿vale? Entonces lo voy a dejar por aquí. Al final quería analizar muy rápidamente lo que está haciendo Cardano. Y nada, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.